Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos en la clase de anatomía. En la vez anterior aún estamos viendo algunas generalidades sobre osteología y vamos a revisar de forma general el aspecto tanto el esqueleto axial como apendicular. Estábamos observando o revisando las partes de cada uno de los huesos y cómo había dos tipos de tejido óseo, el tejido compacto y el tejido esponjoso. El tejido esponjoso, como mencionamos, tiene dos funciones: una mecánica de distribuir las fuerzas que se ejercen sobre el hueso para que éste no se rompa con facilidad, ya que si el hueso fuera completamente sólido sería muy frágil. Sin contar que también aligeran el peso del hueso para permitir una mayor facilidad de movimiento. ¿Sí? La mayor parte de los huesos contiene tanto hueso esponjoso como hueso plano, hueso esponjoso como hueso compacto, perdón. Y todos van a estar envueltos por una capa externa llamada periósteo, que está muy irrigada, muy inervada, y pues es la que nos va a dar la sensibilidad y la nutrición del hueso. Mientras que en la médula también se aloja el tejido hematopoyético, que se va a encargar de producir las células de la sangre. También debemos mencionar que, por ejemplo, los huesos largos, como lo son los huesos de las extremidades, tienen un conducto medular, donde encontramos la médula ósea blanca, que se encarga de producir otra de las familias de las células de la sangre, que vienen a ser las células blancas, como los linfocitos, los leucocitos, los monocitos y los neutrófilos. Okay. En el siguiente esquema observamos lo que sería un corte de un hueso largo, en este caso es el fémur. ¿Sí? Es un corte macroscópico en el cual podemos observar como parte de su estructura, donde tenemos todos estos orificios, es el tejido esponjoso, que a su vez va a estar circulado o surcado por vasos sanguíneos para poder tener comunicación con el sistema circulatorio y la médula ósea roja. En el centro hay un conducto mucho mayor que contiene otro tipo de médula ósea, que es la médula ósea amarilla. Luego, a la derecha de la pantalla podemos observar lo que es un corte ya podemos observar de forma microscópica un fragmento del hueso. Entonces lo que vemos aquí en morado, en este segmento, esto es hueso compacto, mientras que lo que vemos de este lado, esto es hueso esponjoso. Si se fijan, la estructura es muy diferente uno de otro. ¿Sí? El hueso compacto va a estar conformado por pequeñas unidades que se llaman también osteonas. Las osteonas tienen un osteocito en el centro que produce la matriz ósea, que es el tejido que contiene el calcio y los minerales. Y cada osteona tiene tres componentes: un vaso venoso, una arteria y un nervio. ¿Sí? Estos van a entrar a través del agujero nutricio, van a perforar el periósteo, van a entrar a través del agujero nutricio y se van a distribuir por los conductos de Havers. Los conductos de Havers son los conductos que son longitudinales o siguen el eje del hueso, o sea, de arriba hacia abajo, lo surcan de arriba hacia abajo, mientras que los conductos de Volkmann lo surcan en otro sentido, en el sentido transversal de un lado a otro, comunicando un conducto de Havers con otro. Entonces son conductos de Havers de arriba hacia abajo y conductos de Volkmann de un lado a otro. Entonces, pues las arterias que entran por el agujero nutricio se van a llamar arterias nutricias, ¿sí? Y son las que van a entrar para irrigar los diferentes tipos de médula ósea y mantener nutridos a los osteocitos. Los nervios van a entrar a través del periósteo, ¿sí? Y pueden compartir el espacio que tiene el agujero nutricio con los vasos nutricios, generando un paquete vasculonervioso. Luego, la médula ósea va a ser un tipo de tejido que vamos a localizar en el interior de los huesos largos. Además de los huesos largos, también lo vamos a encontrar en las vértebras, las costillas, en el esternón, en algunos de los huesos del cráneo, en la cintura escapular, eso incluye las clavículas y las dos escápulas, y en la pelvis. Aunque la proporción que vamos a encontrar de médula ósea en cada uno de estos va a variar según el tipo de hueso y el tamaño que éste tenga. Entonces teníamos dos tipos, que es el hueso, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La roja es de tipo hematopoyético porque va a producir células tales como los eritrocitos y algunos granulocitos. Y, por ejemplo, tenemos que en el caso del recién nacido,
vamos a encontrar en todas las cavidades del esqueleto, de todo el esqueleto, en todas en general, mientras que en el adulto pues lo encontramos principalmente en los huesos del esqueleto axial y en pequeñas porciones distales y proximales de los huesos largos. La médula ósea amarilla va a ser un tejido graso predominantemente que va a ir reemplazando poco a poco a la médula ósea roja de las cavidades medulares en cuanto al esqueleto apendicular. O sea, el esqueleto apendicular de una persona muy joven, un niño podría ser, va a tener médula ósea roja en el interior del canal medular, mientras que en alguien más adulto, como un adulto mayor o un anciano, esto ya va a ser tejido graso y ya habrá cambiado en sí su configuración, ya no será tejido rojo sino amarillo. Aquí tenemos de nuevo al fémur, que como he dicho con anterioridad es un buen ejemplo de un hueso largo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver las dos médulas, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Sí? Respectivamente aquí tenemos médula ósea roja y aquí médula ósea amarilla. ¿Sí? Cabe decir que los huesos de este tipo, los huesos largos, van a crecer a través de un cartílago que se llama cartílago epifisiario o fisis. Este cartílago se encuentra entre las epífisis y la diáfisis. La diáfisis va a ser la porción central semicilíndrica que tienen los huesos y los extremos se van a conocer como epífisis, ¿sí? Y la unión entre uno y otro se llama metáfisis. Entonces, esa metáfisis en personas jóvenes es un cartílago. Este cartílago va a tener la función de ir creando un nuevo tejido óseo que se va a ir mineralizando con la edad y le va a permitir al hueso crecer de forma lineal. ¿Sí? Otros tipos de cartílago que podemos encontrar en los huesos es el cartílago que recubre las superficies articulares, como por ejemplo aquí en el fémur, esta porción azul sería el cartílago articular y en esta porción se articularía el hueso coxal, sí, el hueso de la cadera. Y de este lado tenemos más cartílago articular, donde se articularía con la tibia y parte de la rótula. Entonces tenemos tres piezas en los huesos largos, que son la diáfisis, dos epífisis y dos metáfisis. Ahora vamos a poder clasificar los huesos en diferentes escalas. Primero, por su función, pues podemos decir que hay huesos que son de sostén, como el esqueleto apendicular, que sirven de protección, como los huesos del cráneo o las vértebras, o los huesos que conforman la pelvis o el tórax, ¿sí? Que pues su función principal es la de brindarle protección a órganos importantes. Otros que tienen una función como reservorio de minerales tales como el calcio, el fósforo o el magnesio. Entonces, situaciones que nos hagan perder estos minerales pues pueden provocar una desmineralización ósea y posteriormente osteoporosis. Y como mencioné con anterioridad, parte de las funciones es producir células de la sangre a través de la médula ósea. Ahora, según su forma, vamos a clasificarlos en 4 subgrupos que van a ser los huesos largos, los huesos cortos y los huesos irregulares. Los huesos largos van a ser, como su nombre lo indica, mucho mayor su eje de longitud. Van a ser más largos que anchos, ¿sí? Y que gruesos, ¿sí? Por eso predomina esa longitud, esa dimensión sobre las otras dos, el grosor y la anchura. Tienen dos extremos, como ya dije con anterioridad, que son las epífisis, y un centro, que es la diáfisis. Ejemplos de huesos largos: el húmero, el radio y el cúbito en el brazo, el fémur, la tibia y el peroné o fíbula en la pierna. Los huesos cortos son huesos pequeños que normalmente tienen una forma como de cubo, lo cual nos da a entender que tienen pues sus 3 dimensiones más o menos iguales. ¿Sí? Entonces tienen una longitud, un espesor y una anchura prácticamente iguales entre sí. Ejemplos: los huesos del carpo o los huesos del tarso son de forma cuboidea en la mayoría de los casos. También podremos poner ahí, por ejemplo, a las vértebras como un hueso corto o algunas falanges como un hueso corto. Los huesos planos son aquellos huesos en los que el ancho y el largo son más predominantes que el grosor. O sea, son de forma aplanada y son muy poco gruesos. Ejemplos que tenemos de estos huesos: el esternón,
que es básicamente tiene nada más dos caras y bordes. El omóplato de igual forma tiene dos caras y algunos bordes, y las costillas, ¿sí? Que a pesar de que su longitud es bastante, su espesor es muy poco, muy reducido. Bueno, a continuación tenemos ejemplos de huesos largos. Estos son ejemplos de huesos largos. ¿Qué huesos largos tenemos aquí? Tenemos primeramente aquí un fémur, ¿sí? Esto es un fémur izquierdo, ¿sí? Si se fijan, pues su longitud es mucho mayor, ¿sí?, a el grosor o a la anchura. En la otra imagen tenemos húmeros. Estos son húmeros en diferentes posiciones, ¿sí? Una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. ¿Sí? Entonces, estos son ejemplos de huesos largos. Más ejemplos de huesos largos: los huesos de algunos huesos de las falanges, principalmente la proximal y la medial. Los huesos tanto de los dedos de las manos como de dedos de los pies. Los huesos del antebrazo, como son el radio y el cúbito. Y los huesos de la pierna, como son la tibia y el peroné. Ahora, pues los huesos cortos, como dije, sus tres dimensiones son muy parecidas. Prácticamente son cubos, ¿sí? O sea que tienen todos sus lados más o menos iguales, ¿sí? Más o menos de las mismas dimensiones unos de otros. Entonces, por ejemplo, aquí en la muñeca podemos observar los huesos del carpo, ¿sí? Esto aquí está mal, no son metacarpianos, los metacarpianos son estos. Mientras que estos que están en verde son los huesos del carpo. Todos tienen más o menos forma de cubo, con caras más o menos iguales, entonces son 6 caras, como cualquier cubo o dado. Y en el pie tenemos igual, en el tarso tenemos algunos huesos igual, con una forma muy parecida a un cubo. Esto sería el tarso, esto es el metatarso. Huesos planos. Aquí observamos primero a la derecha de la pantalla un omóplato, ¿sí? Si lo pudiéramos ver de lado, su forma sería más o menos así, como una forma aplanada, ¿sí? Como una escama o un escudo con forma triangular, con muy poco espesor. Luego tenemos de este lado al esternón, que tiene una forma como de lanza o punta de bayoneta, que igual si lo pudiéramos ver de lado sería aplanado, ¿sí? En este se van a insertar las costillas, se van a articular las costillas, ¿sí? Formando así la parte frontal o anterior de la caja torácica. En esos espacios es donde van las costillas. Y como mencioné con anterioridad, tenemos un cuarto tipo de huesos, que van a ser los huesos irregulares. Son huesos con formas caprichosas que no quedan en ninguno de los criterios antes descritos. No tienen predominio de ninguna de las tres dimensiones, porque tienen formas muy complejas o formas raras. No se pueden relacionar propiamente con alguna forma geométrica, con un prisma, un cubo o alguna situación de ese tipo. Ejemplos de estos tenemos clásicos: el etmoides y el esfenoides. ¿Sí? Son dos huesos del cráneo que tienen formas raras, irregulares. Por ejemplo, en la imagen lo que vemos es un esfenoides, que típicamente lo describen como si tuviera una forma de mariposa o de murciélago, ¿sí? Entonces, huesos irregulares son los huesos que no sabemos exactamente qué forma geométrica tienen, ¿sí? Luego, según su localización, tenemos 206 huesos, los cuales 205 van a estar interconectados entre sí, y el último, un hueso inconexo, se va a llamar hueso hioides, que ya lo mencioné con anterioridad. Es un hueso que se encuentra en forma de herradura, que se encuentra en la parte anterior del cuello. Entonces podemos dividirlos en dos, que son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial va a estar formado por los huesos de la cara y del cráneo en la cabeza, toda la columna vertebral, las costillas y el esternón para formar el tórax. Mientras que, por ejemplo, el esqueleto apendicular pues va a estar formado por todos los huesos desde la cintura escapular hasta la mano. Esos son los miembros superiores, y los miembros inferiores desde la cintura pélvica hasta el pie. Entonces, con eso llevamos 3 clasificaciones: una por su forma, otra por su localización, otra por su función, y podremos agregar otra que es por
el tejido que los compone, si es plano, si es compacto o si es esponjoso. Rápidamente vamos a ver de forma general lo que compone una articulación, porque estos son los puntos donde se unen un hueso con otro. Tenemos varios tipos de articulaciones: móviles, semimóviles e inmóviles. Las inmóviles también son conocidas como sinostosis. Entonces, ¿qué son? Las podemos clasificar según su movimiento, ¿sí? En sinartrosis, que son articulaciones inmóviles; anfiartrosis, que son articulaciones que son semimóviles; y diartrosis, que son articulaciones móviles completamente, como por ejemplo, un ejemplo de sinartrosis serían la articulación que hay entre los huesos del cráneo. No se mueven, no tienen mucha elasticidad en una persona adulta. Luego, anfiartrosis, por ejemplo, tendríamos la sínfisis del pubis, la unión entre los dos huesos coxales hacia adelante. Si es semimóvil, porque por ejemplo en las pacientes que se encuentran en trabajo de parto, esta articulación tiene mayor flexibilidad y permite a la cadera abrirse, lo cual ensancha el canal de parto y facilita este último. Y por último, las diartrosis, que son muy comunes o muy fáciles de identificar, son articulaciones móviles, como la muñeca, las articulaciones de los dedos, las articulaciones del cuello, de los hombros, de las caderas. Luego tenemos según su función en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. En cuanto a las fibrosas, son huesos unidos por tejido fibroso o ligamentos o membranas interóseas. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos las articulaciones que hay entre los 5 huesos del metacarpo. Cartilaginosas son huesos unidos por tejido cartilaginoso, como las costillas con el esternón. Y por último, las sinoviales, las cuales permiten generar una gran gama de movimientos. Se les llama sinoviales porque están recubiertas por esa capa de tejido que se llama sinovial y que produce líquido sinovial, que hace las veces de lubricante en las articulaciones para permitir flexiones y extensiones sin que se lesionen los cartílagos que componen a la articulación. Parte de una articulación móvil, o sea, de una diartrosis, es que tienen cartílagos, o sea, son cartilaginosas y sinoviales, ¿sí? Porque tienen membrana sinovial, tienen varios ligamentos, tendones, bursas. Las bursas no son más que bolsas cerosas que facilitan las flexiones y las extensiones. La sinovial produce líquido sinovial que va a llenar la cavidad articular y van a estar formadas obviamente por dos huesos que están articulados entre sí, y en algunos casos, como en la rodilla, tienen un cartílago semilunar también llamado menisco, que sirve para amortiguar las fuerzas en la articulación. Ya más adelante que veamos artrología, vamos a ver los diferentes tipos de articulación según su arco de movimiento, según cuántos movimientos permiten y en qué direcciones. Ahora vamos a ver rápidamente una especie de índice de los huesos que conforman el organismo. Entonces tenemos huesos, los vamos a dividir en 3 regiones en cuanto al esqueleto en general, ya no como axial y apendicular. Entonces vamos a tener huesos en la cabeza, huesos de tronco y huesos de extremidades. Los huesos de la cabeza van a comprendernos cráneo y cara, ¿sí? Algunos son pares, algunos son impares, y los del cráneo particularmente van a formar una estructura que protege al cerebro, y los huesos de su cara se ubican en la parte inferior y anterior de la cabeza. Y esos últimos pues ayudan a contener varios órganos de los sentidos, como es la vista, el olfato, el gusto. Y por ejemplo, el oído está contenido en uno de los huesos del cráneo, que es el hueso temporal. Esta tabla pues habría que apuntarla para que vieran qué huesos son pares y qué huesos son impares. En el cráneo tenemos que pares son los parietales y los temporales, mientras que impares tenemos al frontal, al occipital, el esfenoides y el etmoides. En la cara, huesos pares que tengamos el maxilar superior, los huesos nasales, que hay uno de cada lado, los huesos cigomáticos o malares, los huesos lagrimales o unguis, los cornetes inferiores, los palatinos y los huesos del oído medio. Esto pues más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos huesos con una imagen de su forma y de su estructura para ver sus partes. Y en los impares tenemos el maxilar inferior, la mandíbula, que aunque histológica en el embrión
está formado por dos yemas óseas, ¿sí? Pero se fusionan en el medio, generando una sínfisis del pubis, que es el punto de unión entre los dos, y el hueso yoides también, que es impar, solamente hay uno. Por lo pronto terminaremos la clase de hoy. Mañana continuamos todavía con algunas generalidades de osteología, principalmente para ver rápido el esqueleto que conforma cada parte del cuerpo.